Amada comunidad, sabemos que la brujería es real. Sabemos que hay personas que recurren a ella a cambio de favores fáciles. Lamentablemente al final, todo tiene un precio. Te invito a escuchar la historia de esta mujer que tomó una decisión muy difícil. Te invito a que prestes atención y te des cuenta de lo que la ambición puede llegar a ser. Sin duda, hay veces que nosotras las mujeres somos muy insatisfechas hablando materialmente. Por lo regular nosotras necesitamos más dinero para gastar en ropa, zapatos, perfumes y algunos tratamientos para el cutis y por supuesto también para el cabello. Y bueno, yo era una mujer que le gustaba vestir bien. La presentación para mí era la base para la proyección como personas en cualquier lugar del mundo, sobre todo dentro de un círculo social de amigos y de un trabajo. En ocasiones sentía que trabajaba demasiado, pero así como iba ganando dinero, este se me desaparecía de las manos hasta quedarme sin un peso. Reconozco que yo era una persona muy ambiciosa. Tenía claros mis objetivos y uno de ellos era encontrar un hombre que me sacara de trabajar. Necesitaba sobre todo a alguien que cumpliera con cada uno de mis caprichos, porque yo me consideraba una mujer que no podía estar con cualquier persona. Permanecí un tiempo sola, porque todos los hombres que había conocido hasta ese entonces no tenían ni en qué caerse muertos. En algunas ocasiones recibí críticas sobre mi forma de tratarlos, pero como les dije desde un principio, yo tenía claro mis objetivos y no pensaba cambiar de opinión por nadie. Todos los fines de semana me ponía bella para salir sola a los antros y a veces a los bares. Las pocas amigas que tenía se fueron alejando de mí por mi forma de pensar, tan distinta a la de ellas. Y hasta ese momento no había encontrado a nadie que valiera la pena. Sin embargo, cuando cumplí exactamente 25 años, en un antro, conocí a Axel. Desde el primer momento llamó mi atención. Era demasiado guapo, alto, delgado, el típico hombre de ensueño para cualquier mujer. Cuando lo vi, me acerqué con una sonrisa en mi rostro. Estaba segura que también le había agradado, porque nos sentamos a platicar en una de las mesas del bar. Me dijo su nombre y, por supuesto, yo le dije el mío. En ese instante bailamos, pedimos bebidas, no tan fuerte, logrando charlar hasta eso de las 2 de la mañana. Cuando decidí regresar a casa, él se ofreció a llevarme. Miré entonces que tenía un auto de esos nuevos del año. Esta es mi noche de suerte, pensé entusiasmada, al saber que ese hombre tenía una buena posición económica. Me encontraba feliz, satisfecha. Axel era todo un bombón, guapo y sobre todo atento. Desde que estábamos en el bar, me acerqué para robarle un beso, y él por supuesto que me correspondió de la misma manera. Cuando llegamos a mi casa, entramos, y al estar un poco mareados, terminamos en mi propia cama. En los días posteriores, a veces no sabía nada de él, otras veces me mandaba algún mensaje o llamaba a mi celular. Sin embargo, sabía que tenía que ir muy despacio, o de lo contrario, ese hombre se me iba a escapar. Eso desde luego, que no lo podía permitir jamás. Bueno, dejé las cosas que fluyeran a un ritmo algo considerado. Cuando me llamaba, me ponía a charlar cosas interesantes, y todos los fines de semana nos veíamos en el mismo bar, o a veces íbamos al antro más cercano. Axel se portaba como un caballero conmigo, muy atento, y sobre todo, algo de lo que más me gustaba de él era su romanticismo. Aunque a veces me recibía con una rosa, con un chocolate, o hasta con una de esas tarjetas cursis. Pues a mí, sinceramente no me agradaban mucho esos detalles, porque yo deseaba regalos como joyas y demás.
No obstante, tampoco me iba a ver como una interesada, que sí lo era, para no echar a perder la mejor relación que iba a mejorar completamente mi futuro. Con el paso del tiempo, ambos sabíamos que la pasábamos demasiado bien. Axel me visitaba con mayor recurrencia y a veces, todos los días estaba en mi casa. Pasábamos la noche juntos, luego se iba a su casa, pero llegó el momento en que no pude contenerme y le pregunté qué era en realidad nuestra relación. Axel me quedó mirando directamente a los ojos y me dijo: te lo iba a decir desde la otra vez. Y en ese instante sacó un anillo del bolso de su pantalón. No podía creerlo. Me sentía la mujer más feliz y afortunada del mundo. Estaba a punto de dar el paso que aseguraría completamente mi futuro. Y así fue. Me presentó con su padre, con quien vivía. El señor parecía de pocos amigos, porque incluso me saludó con una expresión medio seria. No le caí nada bien, eso es más que obvio, pero a mí no me importó porque me iba a casar con su hijo, y no con él. La boda se celebró en el registro civil. Fue muy sencillo porque Axel me preguntó si deseaba ser su esposa lo antes posible, o nos esperábamos a organizar una boda. Bueno, si deseaba tener una fiesta, pero si no me daba prisa, quizás el día de mañana podría aparecer otra mujer para quitármelo, y eso no podía permitirlo de ninguna manera. Después de casarnos, me fui a vivir con él a la casa de su padre. Esta era muy grande con 5 habitaciones. Tenía un jardín lleno de flores, principalmente rosas. Mi estadía en la casa fue muy placentera. Dejé de trabajar y solo esperaba que llegara mi esposo. Axel le ayudaba a su padre porque según tenía unos negocios de compraventa de muebles y artículos electrodomésticos para el hogar. Sin embargo, a partir de esos momentos, veía cómo discutía con su propio padre de manera recurrente. Al parecer, ellos no mantenían una buena relación, porque incluso dejaban de hablarse durante varios días, y eso a mí me incomodaba. Pero saben, a mí no me preocupaba nada, porque lo tenía todo. Tarjetas de crédito para poder irme a comprar mis gustos a las tiendas comerciales. Pero un día, ya no pasaron en ninguna tienda. Llegué a la casa muy asustada, comentándole la situación a mi esposo. Pero me dijo que su padre, o sea, mi suegro, lo había corrido del trabajo y por ende le cancelaron todas las tarjetas de crédito. Está de más decir que la noticia me cayó como una bomba. Me di cuenta en ese entonces que a Axel no le gustaba trabajar. Su padre lo mantenía y es por eso que discutían de manera recurrente. Seguimos en casa de su padre, mientras que él se la pasaba todo el día en la casa viendo la televisión. No se bañaba, ni siquiera salíamos a ningún lado, porque decía que no tenía dinero. E incluso le rogaba a su propio padre para que le prestara un depósito a su tarjeta. Con los días pasando, la situación se fue volviendo insoportable. Yo no me había casado para sufrir privaciones. Necesitaba volver a tener esas comodidades. Pero Axel no cooperaba conmigo. Decía que no había nacido para trabajar. Y en ese instante entendí que me había casado con un mantenido bueno para nada. Con el paso del tiempo miraba cómo mi suegro tenía mucho emprendimiento. Llegó el momento en que me acerqué más a él. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, mientras ordenaba unos documentos. A partir de ahí comenzamos a interactuar más. Él me hablaba acerca de sus negocios y de lo desilusionado que se encontraba de mi esposo. Él es un bueno para nada. No quiere trabajar ni valerse por sí mismo, eran sus palabras. Comprendí de alguna manera la molestia de mi suegro, quien tenía la boca llena de razón, y aunque intenté hablar con Axel para que trabajara con su padre
y viera por nuestro futuro, a él no le interesaba en absoluto. Y ahí fue donde comenzó a salir durante las noches. De nada servía que le reclamara o me enojara con él, porque de todas maneras se iba, dejándome sola en la casa. Y siempre me preguntaba cómo lo hacía, porque no tenía ni un solo peso en la bolsa. Así fue durante los días posteriores. Había momentos en que deseaba regresar a mi casa, pero había renunciado a mi trabajo y, la verdad, no tenía la intención de volver a tocar puertas. Decidí entonces quedarme allí como un mueble viejo. En ocasiones me entretenía ayudándole a mi suegro con sus inventarios y poco a poco me fui ganando su confianza. Gracias a eso, comenzó a depositarme en una tarjeta para mis gastos personales, pero no era suficiente para las comodidades que a mí me gustaban. Intenté convencer a Axel para que regresara a ayudarle a su padre, pero ya era muy difícil hablar con él. Con el paso de los meses supe que mi matrimonio ya se había ido a la basura. Intenté alejarme de Axel, pero no podía perder la comodidad de aquella casa. Entonces, se me ocurrió una idea algo descabellada, la cual solucionaría todos mis problemas. Y es que mi suegro no estaba nada mal después de todo. Se encontraba algo viejo, pero quizás podía ser la solución a todos mis problemas, asegurando mi futuro de por vida. Este hombre tenía sueños, ambiciones, y le iba muy bien en todos sus negocios. Y es que imaginé cómo sería mi vida si me hubiera casado con él en vez de su hijo. Así que bueno, me propuse acercarme más a él, y fue así que comencé a ser un poco más acomedida. Llevaba café cuando estaba trabajando. Hasta me esmeraba en la cocina preparando algún platillo que fuera de su agrado. Mi suegro, al principio no le daba demasiada importancia a mis atenciones, pero después, poco a poco me lo fue agradeciendo, porque ni siquiera su propio hijo se había preocupado tanto como yo lo hacía. Se acostumbró a mis detalles, y después de un tiempo, yo pensé que quizás él ya estaba sintiendo algo más por mí, debido a la manera en que me miraba, pero no fue así. Un día me desesperé y no aguanté las ganas de demostrarle a mi suegro que precisamente yo podría cambiarle su vida. Entonces, cuando se encontraba trabajando con unos estados de cuenta, me fui acercando mucho con él y le planteé un beso, esperando una buena respuesta de su parte. Pero para mi mala suerte, no fue así, pues se enojó muchísimo conmigo. «¿Qué te pasa?», me dijo. «¿Estás loca?», exclamó, recogiendo sus cosas para irse hasta su cuarto. «Perdóname», le dije antes de que se marchara, porque yo sabía que todo me había salido muy mal. Así que horas después, por la tarde-noche, Axel no llegaba. ¿Quién sabe dónde se había ido? Porque incluso no me contestaba el celular. Pero realmente, a mí eso no me importaba. Sentí una profunda preocupación, porque mi suegro no salió desde su habitación durante toda la noche. Y al tratar de ir a ver si estaba bien, algo dentro de mí me dijo que me esperara hasta el día siguiente. Por la mañana me levanté temprano. Miré que Axel estaba allí, en la cama, oliendo alcohol. Realmente ni supe a qué hora había llegado, pero como mencioné desde un principio, a mí eso no me importaba en lo absoluto. Después de realizar el desayuno, miré que mi suegro iba saliendo de su habitación, y en ese momento lo saludé como siempre. «Buenos días», dije sonriendo, pero él solo me miró y siguió su camino hacia la puerta. «¿No va a desayunar?», pregunté antes de que saliera de la casa. Sin embargo, él ni siquiera me contestó. Abrió la puerta y siguió su camino. Sinceramente, me molestó demasiado su actitud. Jamás en la vida me había sentido tan rechazada de la peor manera, y eso no lo podía aceptar.
Mi suegro tenía que fijarse en mí. Era mi única oportunidad de tener todas mis comodidades, porque él sí tenía la ambición por hacer crecer sus negocios y tener mucho dinero. Al día siguiente, intenté acercarme nuevamente a mi suegro. Trataba de que me viera sensual para despertar sus deseos, pero ni así funcionaban las cosas. Él ni siquiera me miraba. Terminaba ignorándome por completo cuando le saludaba, o en su caso, le ofrecía el desayuno, la comida o la cena. La situación me desesperaba. Yo no sabía qué más hacer para ganarme el cariño y la atención de mi suegro. Sin embargo, un día, navegando por mi red social en un grupo de compraventa, miré una publicación de una mujer acerca de trabajos de brujería y demás. Bueno, al principio no le di demasiada importancia, porque honestamente, yo nunca creía en esas cosas. Pero conforme iban pasando los minutos, me animé a contactar a la persona de ese perfil para pedir informes. Solo tienes que venir a esta dirección. Hago trabajos como amarres y brindo protección si así lo requieres. Solo es cuestión de que tengas mucha fe. Las palabras de aquella mujer de alguna manera me terminaron convenciendo. Entonces, sin pensarlo mucho, me fui a buscar la dirección que me decía, aunque tenía algo de miedo por todo eso de la inseguridad de hoy en día. No obstante, una cosa estaba bien segura, y era que haría todo lo posible porque mi suegro se fijara en mí. La mujer de la página me dio unas indicaciones. Pagué una cuota porque iba a ser uno de esos dichosos amarres, lo cual, al principio no estaba muy convencida que digamos. Sin embargo, pensaba en hacer mi lucha para conquistar el amor de mi suegro, y no iba a darme por vencida. Pues entonces, hice todo lo que esa mujer me dijo. Al principio, dudaba en hacer el procedimiento, pero al ver su constante rechazo, al final no tuve ninguna duda en hacer el trabajo de brujería, antes de que alguna otra mujer se interpusiera en mi camino. Después de 2 días, todo estaba listo. Le administré unas gotas de la sustancia preparada en el café que se tomaba todas las mañanas. También usé su foto, 2 objetos personales, los cuales siempre utilizaba. Ahí tuve que tomarlos prestados por un corto tiempo. La señora de los amarres me dijo que debía esperar los resultados, porque estos serían lo antes posible, y no lo iba a imaginar. Quise confiar en su trabajo. No me quedaba remedio. Era el último recurso que podía utilizar a mi favor, y si no lo hacía, me arrepentiría toda la vida. Después de un tiempo, comencé a ver cambios en su actitud. Una tarde-noche, Axel no se encontraba. En realidad, no tenía ni la menor idea en dónde se había metido. Y bueno, esa tarde me encontraba sola en la casa, cuando escuché que llegó mi suegro de su trabajo. Bueno, yo me estaba dando una ducha, porque se sentía demasiado calor, y en ese momento, escuché que abrieron la puerta del baño, y cuando levanté la mirada, allí estaba mi suegro, con una expresión en su rostro medio extraña. Me quedé inmóvil por unos segundos, con el cuerpo desnudo. Después, reflexioné, y de inmediato, le hice una seña para que entrara conmigo al baño. En las noches siguientes, se repitieron esas escenas, pero esta vez en la habitación bajo llave de mi suegro. Era increíble cómo la amarre hacía efecto, porque incluso comencé a sacarle mucho dinero. De esa manera logré comprarme muchas cosas. También hice que pusiera una propiedad a mi nombre, la cual era una casa con un local. La rentaba en un restaurante en el centro de la ciudad, donde radicaba en ese entonces. Todo estaba saliendo tal y como lo esperaba. Pronto ya tenía un futuro asegurado. Solo faltaba que mi suegro me pidiera que fuera su mujer. Intenté ver la manera de divorciarme de Axel, pero me sorprendieron una vez las palabras que me dijo. Ya sé que andas con mi padre, pero la verdad no me importa en lo más mínimo. Tú puedes hacer lo que quieras. Con esas palabras me quedé sorprendida,
Sin embargo, Axel se negó rotundamente a darme divorcio. Intenté convencerlo con el paso del tiempo, pero por algo se negaba a separarse. Así estuvimos por unos meses, hasta que Axel comenzó a ponerse algo violento. Le exigía a su padre que le diera cada vez más dinero, porque además se había involucrado con unas personas de la mafia en apuestas de juego. Al ver la situación, no podía dejar que mi marido nos dejara en la ruina, porque mi suegro me enseñó la cuenta de todo lo que había gastado en pocos meses. Le aconsejé entonces que no le diera ningún peso. Sin embargo, se ponía cada vez más violento cuando se le negaba el dinero. Y un día, salió furioso de la casa, y en la vuelta de la esquina, escuchamos impactos de bala. Al salir corriendo, era Axel quien yacía en el suelo, en medio de un charco de sangre, porque unos hombres armados pasaron con una moto para dispararle. Axel murió y yo quedé libre para mi suegro, pero llegó el día en que ya no me agradaba tener que estar en la intimidad con él. En ese tiempo ya tenía una buena cantidad de dinero y algunas propiedades a mi nombre, por lo que decidí dejarlo para irme a vivir a otro lado. Cuando le di la noticia que había tomado, este me tomó del cuello furioso, diciendo que jamás me iba a liberar de él. Me golpeó para que yo entendiera que ahora yo era su mujer y que de ninguna manera lo iba a abandonar. Corrí al día siguiente con la señora del amarre, y aunque intentó una y otra vez erradicar el efecto, nunca se logró hacer nada, y mi suegro cada vez era más violento conmigo. Y saben, un día casi me mata a golpes. Tomé un cuchillo y le enterré en una de sus piernas. Eso me dio la oportunidad para poder escapar y huir lejos de esa casa. No obstante, estaba consciente de todos esos acontecimientos que habían pasado por haberle hecho el amarre de brujería, y por ende, las cosas no salieron como yo lo tenía pensado. Disfruté el dinero, sí, pero a un costo demasiado grande. Por algún tiempo seguí recibiendo llamadas de mi suegro. Me amenazaba exigiendo que regresara. Hasta una demanda me puso, pero de ninguna manera pensaba volver a ese infierno. Con el tiempo, cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales para evitar ser encontrada. También traté de buscar ayuda para deshacer el amarre, pero no se pudo hacer nada. Hasta hace menos de 2 años, cuando un señor ya de la tercera edad me dijo que podía ayudarme. Con algo de dificultad, se logró que mi suegro ya no tuviera el efecto de la brujería. Entonces, sentí que podía vivir al fin en paz. Me puse a trabajar para mí misma, y aunque había tomado malas decisiones, aquí sigo para adelante, rectificando mi camino a tiempo para ser una mejor versión de mí misma.